La fotografía construye sociedad en la medida en la que genera una sensibilidad al resto de las personas, o al menos a las personas que lo sepan apreciar. La fotografía permite como mostrar en instantes muy pequeños eso que alguien pudo haber sentido que estaba viviendo. Entonces creo que es como no dejar perder eso que tenemos cuando nacemos, como que todo nos sorprende, como la luz del sol o los árboles o la mariposa azul pequeña, es como cosas que se van perdiendo con el tiempo y que con la fotografía podemos recuperar. Yo llevo 6 años en la fotografía y mis inicios en la fotografía fueron como a los 15 años y fue un proceso muy de autorreconocimiento. Las primeras fotografías que hice fueron autorretratos. Estaba como en una época de mi vida donde no tenía tan buena autoestima por sucesos de mi infancia y alguna vez mi madre llegó con una Sony semiprofesional a la casa y empecé como a retratar mi cuerpo desnudo en esa cámara y fue como un proceso de sanación. Fue muy lindo como empezar a reconocerme y también como poder sacar muchos miedos que tenía de mi físico, de cómo me veían las otras personas. Entonces creo que esa fue como el primer acercamiento que tuve con una cámara. Me ha tocado un proceso más bien complicado. No he contado como con muchos recursos para hacer mi foto, entonces me acuerdo que el primer trabajo que tuve fue de mesera. Entonces yo le hablé como al jefe, le dije como no, déjame tomar como las fotografías para todo este tema de redes y empecé como, ese fue como mi primer acercamiento para un trabajo. Fue muy interesante porque no tenía muchos recursos para trabajar, entonces me acuerdo que conseguía como espejos pequeñitos o glicerina y todo lo que había leído en internet como que lo implementaba ahí. Eh, Regalé mucho trabajo, o sea, como que me intenté dar a conocer de esa forma y fue también algo pues que me gustó hacer porque me acerqué a muchas personas que, pues, con las que me siento muy agradecida, porque gracias a ellas también crecí y aprendí muchísimas cosas que antes no sabía y que sin esa experiencia no hubiese tenido ahora presente. Los temas que más toco en mi fotografía suelen ser el desnudo, pues creo que es algo que está muy marcado en lo que hago. Aunque actualmente creo que volví a estar en relación con la música y eso me ha permitido conocer a muchas personas que están dentro de la escena local. Entonces empecé como a fotografiar a varias personas así como en conciertos o fotografías para su portafolio y pues ha sido como esos dos temas los principales. Creo que nunca se ha llegado a malinterpretar mientras hago fotografía del desnudo, como que la persona piense que pues me quiero traspasar o que quiero hacer algo más, o sea, no. Pero también es porque yo soy muy
¿cómo decirlo? Soy muy directa. Es como, te voy a fotografiar y ya está. Casi que todos mis desnudos eran con mi mejor amiga, porque ya había una confianza y una conexión que yo ni le tenía que decir qué hacer, sino que ella ya sabía y yo era encantada y como con todos los momentos que me daba. En la fotografía del desnudo es, o sea, se nota un montón que las mujeres son mucho más seguras de su cuerpo y de sí mismas. También porque siento que hay una conexión más especial con que somos un poco más narcisistas inconscientemente, como que nos miramos al espejo, como que vemos si estamos bien arregladas, como, pues si me entiendes, como que hay una conversación con nuestro cuerpo un poco más íntima que lo que podría tener un chico. Un chico parece ser muy seguro de sí mismo, pero cuando le pides que se desnude para tu cámara es diferente, o sea, es como que se desvanece. Me considero una persona muy sensible como a lo que pasa a mi alrededor. Entonces creo que en cuanto a qué me considero a mí misma, soy muy íntima con los espacios. A mí me gusta mucho escribir y siento que hay como una necesidad en mí muy fuerte de hablar de las cosas que muchas personas no se atreven como a hablar de algo más íntimo, algo más personal. A partir de eso empecé como a crear un proyecto más propio, que es Cartas de una Memoria, que es un documental muy íntimo con el que trabajo con mi mejor amiga, que ella sí trata como toda la historia de mi infancia, también un poco conectado como a la amistad. Siento que la amistad es algo como muy importante dentro de este documental porque es como a medida que crecemos conocemos personas en el camino que están igual de heridas que nosotros y como a través de la fotografía puedes conectarte con todas esas personas porque algo muy vital de un fotógrafo es que tenga como una sensibilidad para ver el mundo, para percibir lo que le pasa a su alrededor y siento que ahí fue cuando logré conectarme con María José y con Cartas de una Memoria. 11 de marzo del 2022. Es un poco difícil hablar de algo que la verdad no me acuerdo mucho. Es difícil porque tengo un poco de miedo de decir cosas que no sé si pasaron o tal vez el verdadero miedo es darme cuenta que sí pasaron. Cuando yo era pequeña, mi padre biológico abusó de mí y eso ocasionó muchas cosas en el momento de crecer, como que no me reconociera, como que mi cuerpo no se sentía mío, como que sentía que habían muchas barreras que impedían que yo pudiera como ser yo. Entonces, cuando conocí la fotografía, yo me conecto mucho con eso y como que ya no me importa eso que pasó en el pasado y que ya no me importa esa persona que fue y que pues y que ultrajaron, sino que ahora puedo ser yo misma a través de la fotografía y puedo construir un nuevo cuerpo y puedo sí como transgredir todas esas emociones que me causó como ese suceso. Mi familia le ha costado mucho como asimilar el proceso de que yo quiera hacer un docu de esto. Em, Como que toda su vida han querido olvidar ese suceso y claro, yo cuando estaba niña siempre inventaba que me lo había olvidado, pero no era así. Entonces, cuando ya crecí decidí afrontarlo y decidí decirle, ¿saben qué? Me acuerdo de cada una de las cosas que pasó y ahora quiero hacer esto por mí. Y fue algo explosivo, o sea, como que de verdad les costó mucho entenderlo. Ha sido un proceso bastante complicado porque es un proceso que uno va entendiendo de que lo hace por uno mismo, o sea, no importa como si las personas de tu familia lo olvidan o si el Estado te abandona o si muchas veces la gente no puede entender como tu forma de actuar, es algo que haces por ti mismo, o sea, es como un proceso que necesitas sacar. Yo recuerdo que cuando empecé la escritura de Cartas de una Memoria, que se cuenta a través de cartas fílmicas, era difícil porque recordaba pequeños sucesos de esa infancia, de esa niña dolida, de esa niña que no entendía mucho qué estaba pasando. Y siento que el proceso que he tenido con mi mejor amiga respecto a cómo esto nos ha
ayudado a las dos ha sido de que le debemos algo a esa niña interior, de que le debemos como que también la defiendan, que también alguien salga a hablar por ella. 12 de marzo del 2022. De alguna manera mi mente siempre vuelve a ti, a cómo estás, a qué comiste, a que no estés sentada sintiéndote la persona más sola del mundo cuando no es así, porque tú estás en mí siempre. Mi papá biológico era músico, era vocalista de una banda de rock y desde muy pequeña a mí parece que lo llevara como en la sangre, o sea, como que tocó varios instrumentos y la música fue algo con lo que yo me peleé cuando este suceso pasó. Entonces era algo como que me recordaba a él y que me recordaba que tenía sus manos y que me recordaba que había muchas cosas en él que yo tenía y que no quería, o sea, como que me quería alejar un montón de eso. Pero luego empiezo a conocer a la escena local de Medellín, porque yo soy de Bogotá, vengo de Bogotá, y me cautivó un montón como los shows en vivo, como interactuaban con el público, pues fue algo que yo dije, necesito como capturarlo. Además porque algo que me parecía muy importante hacer era ayudarlos también a crecer a ellos, como el apoyo que hay entre artistas locales, sin importar tú qué hagas, sin importar si eres músico, fotógrafo, o sea, lo que sea, es como todos nos podemos apoyar en eso que nos gusta y que disfrutamos hacer y que queremos vivir de esto aparte. Entonces, empecé a regalar mi trabajo en varios conciertos para que me dejaran entrar, para también como empezar a identificar un poco cómo se movía la escena, cómo era el ambiente, cómo eran las personas, cómo funcionaba como todo el tema de las luces, porque claro, tú estás en naturaleza o estás haciendo desnudos y el ambiente es mucho más controlado, pero en un concierto es como que todo va así, todo va súper acelerado, las personas cambian de expresión muy rápido, entonces no es como que puedas detener el tiempo para hacer la fotografía, sino que tienes que pensarla muy rápido. Ha sido una de las fotografías que más difícil me ha parecido, porque quieres capturar muchas cosas y a la final te das cuenta de que el resultado no era lo que esperabas, pero siempre hay momentos que quedan y que son bacanos porque también le sirven como a la escena musical para también darse a conocer, para también decir quiénes son o qué se vivió o cómo podría llegar a ser un concierto que pues al que tú asistas de esa banda musical. Entonces creo que ya es una conciliación que tengo y que de verdad quiero hacer parte de la escena musical, quiero hacer parte de ayudar a crecer a las personas que disfrutan de hacer esto acá en Medellín. Me gustaría ser docente porque siento que cuando yo estaba iniciando, creo que los primeros semestres uno llega demasiado motivado, o sea, de verdad eso es como si le inyectaran a uno heroína, o sea, así como que uno llega así súper súper loco a querer aprender, a querer hacer un montón de cosas. Y a veces siento que los profesores se van quedando un poco, como que se van arraigando tanto a un estilo de fotografía que ya lo que muestran sí, los nuevos ojos, las nuevas visiones, no les gusta mucho y eso está mal porque lo chévere de la fotografía, pues sí, o sea, lo chimba de la fotografía es sentirla desde cada uno de nosotros, desde la perspectiva propia. Entonces, como que no puedes encasillar a alguien en tu estilo fotográfico porque es tu estilo fotográfico y cada uno tiene una forma de sentir diferente. Entonces, creo que siendo docente me gustaría como poderle enseñar eso a los estudiantes, como no tengan miedo a lo que ustedes están viendo, a lo que ustedes quieren expresar, porque eso es único, eso es lo que te hace a vos un artista, es cómo cuentas tu mundo y cómo cuentas tu propia realidad a través de ese lente. Entonces, sí, creo que motivarlos me encantaría mucho como ver que hay gente que coge esos ideales y puede también crecer y también soltar esos miedos, a pesar de que a mí me ha costado muchísimo hacerlo.
Construyo mi imagen fotográfica más que todo con la composición de los elementos. O sea, creo que tengo mucho cuidado con eso y también con la expresividad del personaje. Eh, Como que retratar bien cómo se está sintiendo en ese momento y, y también como lo que hay a su alrededor. Creo que es algo que también tengo que trabajar un poco más porque a veces a uno se le van pasando como ciertos detalles en medio como de ese ajetreo, más que todo yo que hago fotografía de concierto actualmente, como que hay muchos momentos que no quieres perder, entonces a raíz de eso a veces no cuidas mucho ciertos aspectos, pero creo que es algo que se tiene que tener en cuenta, la composición me parece muy importante. Mi fotografía actualmente es una conversación muy íntima conmigo misma, como de seguir creyendo en mi proceso, pero la verdad me gustaría que más adelante se convirtiera en algo más social, como poder transformar realidades y situaciones o al menos lograr mostrarlas a las otras personas que no las conocen. Me atrae mucho la fotografía del documental, entonces creo que es algo que me gustaría implementar a futuro, como poder ir a diferentes lugares y explorar culturas y pues y conocer personas nuevas. Siento que eso es lo que quiero lograr más adelante, como poder transmitir esas realidades de otras personas. La fotografía análoga tiene algo muy bonito y es que tienes cierto tiempo para capturar el momento que estás viendo y que quieres que la gente pueda ver. Entonces son ciertos disparos que es como ya, o sea, el momento decisivo. Y siento que es muy especial porque solamente es una captura. Entonces es como el momento ya o ya no la cogiste. Pero también siento que lo digital nos permite como ser un poco más amplios en esto, ¿cierto? Entonces como que ambas tienen como su a favor, pero la verdad me gusta mucho la fotografía análoga. Me gustaría mucho poderla experimentar más. Siento que es como que te detienes un poco más a mirar el instante, o sea, como que no es algo tan acelerado como podría llegarlo a ser la fotografía digital. Entonces creo que la fotografía análoga es como la que tiene ahí un fuerte mayor para la fotografía. Mi mayor reto fotográfico ha sido confiar en mí, en el proceso. Pues sí, como creo que es muy difícil a veces no compararse con el trabajo de otras personas que llevan mucho más tiempo en el campo. Entonces no es algo más, no es algo tan técnico como no, pues este lugar o que no había como esta suficiente luz o lo que sea, no. Siento que es más como en confiar en el proceso como de cada uno, como entender que cada uno tiene pues lo que puede ofrecer y como lo que va aprendiendo también en el camino. Eso es algo que me ha costado mucho asimilar, como que no todos aprendemos de la misma forma y con la misma rapidez y me he dado mucho palo a mí misma como en el proceso, entonces cuando hago algo mal y no me gusta, pues sí, como que es algo muy fuerte para mí porque siempre quiero dar como lo máximo, pero siento que eso ha sido lo más difícil en el camino que he tenido con la fotografía. Mi foto favorita es una que le hice a mi mejor amiga, es un desnudo en blanco y negro. La hicimos en Jericó, en la casa de un amigo, y estaba entrando como toda la luz del sol por una ventana. Entonces ella como que se desvistió y yo le empecé a hacer como algunas fotos y esa foto en especial me gusta mucho porque hay un contraluz ahí muy interesante, como que se le ve toda esta parte del cuerpo, como que hay una silueta ahí súper marcada, pero no lo suficientemente como explícita, entonces es como bastante sensual, es una foto que juega como con la sensualidad. Estoy en un camino en este momento en donde quiero experimentar un montón, donde quiero aprender un montón, donde quiero conocer personas que me puedan nutrir, donde quiero tener como esos momentos de conexión con otros fotógrafos de cómo fue también su proceso. Eh, Siento que es más
de seguir dándole. Siento que esto es algo que hay que seguir dándole para toda la vida. Nunca vas a llegar a un punto, o al menos siento que yo nunca voy a llegar a un punto en donde esté del todo satisfecha. Entonces creo que dar esa búsqueda es muy importante para algún día decir, uy, realmente me siento ya completa con lo que estoy haciendo y sé que a las personas les va a gustar también esto que hago. Creo que eso.